Hola chicos y chicas amigos de YouTube, recuerden que estamos en el canal En Argentina Vivo. Este es un canal de derecho, chicos. Como han sucedido varias cosas importantes en la Argentina, varios cambios, mi canal es exclusivamente de derechos humanos, derecho político, derecho constitucional, la filosofía del derecho. Me baso casi siempre en esos tres pilares fundamentales de mi canal, y con lo que está sucediendo actualmente, yo la verdad no tengo ganas de estar haciendo contenido cuando se están avasallando todos los derechos constitucionales, los derechos legislativos, la división de poderes principalmente, que es una cosa que no se puede avasallar jamás. Cuando hay un dictador, ¿qué es un dictador? Un dictador es el que dicta las leyes, y las leyes solo las puede dictar la Cámara Baja en el Congreso y la Cámara Alta. Los legisladores legislan, chicos. El poder judicial es la justicia que controla a los otros poderes, y el poder ejecutivo ejecuta la administración. No puede avasallar las normas que están en la Constitución, las leyes que están en la Constitución Nacional Argentina. A través de todo esto que está sucediendo en mi país, y que yo la verdad no tengo ganas de estar haciendo videos sobre lo que son los derechos humanos, cuando se terminan todos nuestros derechos humanos, cuando lo que se logró en 40 años de democracia se tira a un cesto de residuos. Prácticamente están haciendo eso. Lo que se logró en 40 años, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, para tener la democracia, nos costó, chicos. Ellas lucharon muchísimo, los desaparecidos, todos los logros que tuvieron ellas. Esto es un avasallamiento terrible al normal funcionamiento de una república y a la división de poderes. Y esto no puede estar sucediendo. No puede avasallar el poder legislativo, de ninguna manera. Es imposible. Bueno, vamos a ver lo que pasó ayer. La reforma del DNU. Los profesionales de la salud han emitido un comunicado duro contra la reforma del DNU que impide recetar medicamentos por marca. Argumentan que en un país no hay pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad entre los fármacos que se ofrecen. Amparo contra el mega DNU. 500 jefes comunales de todo el país han presentado un amparo contra el mega DNU de Milei. Solicitan que se deje sin efecto el decreto 70/2023 hasta que se dicte sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Indican que la medida es inconstitucional. Ahora vayamos a las críticas internacionales. Las críticas internacionales. Nicolás Maduro, el mandatario de Venezuela, ha calificado el DNU de Milei como un desastre. Acusó al libertario de estar acabando con la soberanía económica y sostuvo que se trata de un decreto dictatorial. Es verdaderamente lo que está diciendo, aunque no comparto algunas cosas con Maduro, pero está diciendo una verdad. Es un decreto dictatorial. Por dictador es el que se apodera de legislar, y no puede, porque hay una división de poderes. Desde la división de poderes de Montesquieu, desde el Estado moderno, no se puede hacer semejante cosa. John Locke, Hobbes, todo lo que estudiamos, chicos, ¿para qué lo estudiamos? ¿Para qué se estudió todo? ¿Para que venga una persona y diga esto se hace como lo quiero yo y nada más? No sos un rey. No, acá nadie tiene el poder absoluto, chicos. Nadie te ha conferido el poder absoluto. Y recordá que del otro lado hay gente que votó en contra, y que los que votaron a favor ya se están dando vuelta. Con respecto al mega DNU que dio el poder ejecutivo, y aparte del DNU, mandó la ley Omnibus. O sea que todo un desastre. Para mí es un desastre constitucional. Pero bueno, el contenido del DNU. El presidente Javier Milei anunció un DNU que contiene 366 artículos de diferentes modificaciones y derogaciones para reestructurar la economía argentina. El megadecreto fue publicado en el boletín oficial y contiene la firma del mandatario, el jefe de gabinete
meten con las voces y de todos sus ministros. Yo pienso, chicos, que si han hecho semejante desastre, van a tener que hacerse responsables de semejante desastre. Aparte, ayer los integrantes de la oposición quisieron hablar y les cerraron el micrófono, chicos. Y encima se situaron en lugares que no les corresponde y tomaron posesión del Congreso. Gente que no lo podía tomar, supuestamente. Así que es una cosa que es avasallante totalmente sobre los derechos de todos los argentinos. Porque esto es una república y es el derecho de todos nosotros. No se puede avasallar la división de poderes, no se puede avasallar la Constitución, no se puede avasallar las instituciones, no se puede avasallar el Congreso de la Nación. Son cosas que son peligrosas y además de peligrosas llevan a dejar un mal precedente para el futuro, porque cualquiera que asuma, porque esto no te da el derecho a estar eternamente en el poder, cualquiera que suma puede agarrar y eso volverlo a hacer tal cual como hizo él, pero todo lo contrario. Eso es para pensarlo, chicos, porque cualquiera que asuma el poder puede tener todo el poder, porque ya lo tuvo él. O sea que después no se va a poder quejar de que alguien asumió todo el poder. Y con justa causa. Yo quiero pensar qué pasa con los jubilados, porque se habló y todos están frenando todo, pero los jubilados, ¿qué hay para los jubilados? ¿Van a comer qué? ¿Cascote? Perdónenme la expresión, porque la verdad es esa. Se desvalorizó totalmente el ingreso del jubilado, se depreció un montón la moneda, se desvalorizó todo, hay una inflación descomunal y los jubilados no pueden pagar nada, no se pueden comprar nada y son los que más necesitan. Y el presidente dijo que se iba a ocupar de los que más necesitaban. Estoy viendo cómo se ocupa. Esto era para sacar a la casta. La casta está dentro de donde está él. Esto es una cosa espectacular. Yo nunca la vi en los 40 años de democracia, nunca se vio semejante cosa. Bueno, chicos, es para informarles de lo que está pasando. Les mando un saludo grande, los quiero mucho. En cuanto pueda voy a retomar los videos de derechos humanos, derecho político y derecho constitucional, pero no tengo la mínima gana de hacerlo por lo que está sucediendo, por todo este avasallamiento y que encima la oposición se quede dormida, porque los peronistas, la oposición, peronismo, radicales tendrían que agarrar y ponerse en andas, levantarse y decir, mire, acá estamos nosotros. Es una vergüenza institucional total, para el mundo, para la Argentina, para los argentinos, para todos.